saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 18 de mayo del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues ya todos sabemos que esto sí fue una realidad y no especulaciones. Esta reunioncita entre el dirigente Alito Moreno, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los magistrados, ojo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al igual que otros ministros. Todo esto simplemente relató cómo la ministra simplemente amenazó, prácticamente intimidando a los magistrados, porque les decía que ella sabía mucho y que tenía mucha cola que les pisen. Es decir, aquí se ve, pues yo creo que no hace falta ahonar en el tema, que hay una intromisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este proceso electoral. No, bueno, con eso que a ellos les encanta la división de poderes, ¿verdad? Nos queda más que claro que no es que nos haga falta, tiene que ser una necesidad urgente el plan C y reformar este poder que simplemente está corrompido, sobre todo con esta presidenta. Ante esta situación, fíjense ustedes, ya vio las primeras palabras la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero de igual forma, el mismo periodista que dio a conocer todo esto con su reportaje, Salvador Frausto, rompe el silencio y sin temor alguno habla al respecto, en lo que se considera debería ser un escándalo nacional. El problema es que sea la presidenta de la Suprema Corte quien está promoviéndola. ¿Cómo la presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? Entonces, ahí lo que, de ser cierta esta escena, pues lo que muestra es el vínculo directo del que hemos estado hablando y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente. Ante la Pues efectivamente opera políticamente hacia el lado de la señora Berta Xochitl. Nos ha quedado más que claro. Es desagradable. Y otra vez, el miserable de Alito Moreno. No, bueno, con razón el señor no tiene miedo de dejar, según él, la presidencia y su fuero. Pues ya ven a quién tiene de amiguita. Son de lo más desagradable que puede existir en la política, ¿eh? Ojo, el periodista Salvador Frausto rompe el silencio y relata lo siguiente. Publica este reportaje y, pues, Salvador, bienvenido a los periodistas esta tarde para que nos cuentes, para que le cuentes al auditorio qué fue lo que publicaste, porque también, hay que decirlo, lo vamos a retomar enseguida a Salvador, hay que decirlo, no ha sido retomado este asunto. No, señor, claro que no. De enorme relevancia el asunto. No ha sido retomado por nadie. De hecho, digo, lo pueden ustedes buscar. Es un tema gravísimo. Hay reacciones de la candidata presidencial, la puntera de más. Hay reacciones del presidente de México. Están aceptando a Alejandro Moreno Cárdenas, uno de los magistrados del Tribunal Electoral, lo está aceptando. Y no está en ningún lado en la prensa. Salvador Frausto, bienvenido nuevamente a los periodistas. Y yo te pediría, como lo hacía Álvaro hace un momento, a lo mejor ya no lo alcanzaste a escuchar, que detallaras de qué se trata la primera nota que publican ustedes, que publicas tú, la exclusiva, de qué se trata, cómo es este encuentro, cómo se da. Alejandro, Álvaro, pues es un gran gusto estar aquí con ustedes y compartirles esta información. Sí, bueno, pues era un rumor, una vox populi dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
esta reunión, esta cena polémica que ocurrió el 12 de diciembre del 2013. Entonces nos dimos a la tarea de hablar con algunos de las personas que estuvieron presentes en aquella cena para confirmar su existencia y el motivo y la manera en cómo se organizó. La ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, empezó a invitar por WhatsApp a algunos de los magistrados, concretamente a 3 magistrados, que estaban en rebeldía, si bien recuerdan, en diciembre del 2013, los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes no habían asistido ese 4 de diciembre, al informe de labores de Reyes Rodríguez Mondragón, que era entonces el presidente del Tribunal Electoral. Y entonces la ministra Norma Piña les dice que pues, tenía un acuerdo para que se mantuviera Reyes Mondragón al frente del Tribunal Electoral y incluso los presiona, los empuja a que le dieran su apoyo a Reyes Rodríguez. Sin embargo, pasan los días del 4 de diciembre hasta el 11 de diciembre, que es cuando finalmente presenta su renuncia Reyes Mondragón, no aguanta la presión, renuncia, y al día siguiente van a cenar, pero nadie les avisó a los magistrados electorales que iba a estar presente Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, y pues ya lo ven ahí en la casa de Juan Luis González Alcántara Carranca, otro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue en su casa de las Lomas de Chapultepec. Ahí se da esta reunión, está pues la cúpula del Poder Judicial, los 3 magistrados electorales que mencioné, más González Alcántara Carranca, más Norma Piña, más el dirigente nacional priista, y estaba convocado otro tripulante de este grupo de la cena electoral, como le han llamado atinadamente ustedes. Era Santiago Krill, que ya para entonces era el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, estaba invitado también a través de mensajes de WhatsApp a los que tuvimos acceso, estaba invitado Santiago Krill, pero él no llega a la reunión finalmente, y pues se da esta reunión atípica, incómoda, por decirlo menos, en la cual pues están la cúpula del Poder Judicial con el presidente del partido, uno de los partidos que impulsa a la candidata Xóchitl Gálvez. Híjole, pues varias preguntas, pero me voy despacio. La primera, me llama mucho la atención que la ministra Norma Piña tenga un acuerdo para mantener a Reyes Rodríguez Mondragón vinculado básicamente al calderonismo, quien trabajó cercano con Roberto Gil Suart, que es un personaje vinculado, que trabajó en el equipo de Gil Suart con Calderón en Presidencia de la República. Me llama mucho la atención que ella planteara que ya había un acuerdo. ¿Un acuerdo con quién? Salvador, ¿se sabe algún detalle de qué es lo que ella pretendía afianzar a Reyes Rodríguez Mondragón? Lo que se sabe, Alex, es que tenía ella este acuerdo, se los manifiesta a través de estos mensajes de WhatsApp, como esperando que ellos cumplieran los acuerdos que ella tenía con las cúpulas del PRI y del PAN, que se sentían cómodos, como ustedes saben, se sentían cómodos con Reyes Rodríguez Mondragón. En las comunicaciones podemos advertir pues que, digamos, al menos le dan el avión durante por lo menos 5 días. Y finalmente se concreta esa cena y en aquella cena pues les acerca a uno de los inconformes, a Alito Moreno, o el otro inconforme no asistió, que era Santiago Krill, pero digamos, no es que Mónica Soto, quien fue nombrada posteriormente la magistrada presidente del tribunal, fuera de todo el agrado, digamos, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de alguna manera no está tan vinculada o tan cercana a los intereses de las cúpulas del PAN y del PRI como sí lo estaba Reyes Rodríguez Mondragón en ese momento, y bueno, hasta nuestros días, pues, ¿no? Salvador, Frausto, ya por lo menos, que yo sepa, seguramente tú tienes más información al respecto como autor de esta revelación, pero el propio Alejandro Moreno Cárdenas ha no solamente confirmado, sino que ha dicho lo que a su juicio obedeció su asistencia a esa reunión, y también uno de los magistrados, por lo menos, Felipe de la Mata Pizaña, quien, sin embargo, declinó dar detalles. La ministra presidenta de la Corte ha hablado contigo sobre lo que motivó
la invitación, no solamente la reunión en sí misma, que uno lo puede entender como parte del propio Poder Judicial, sino que a esa cena haya asistido el presidente de un partido político y estaba invitado, aunque no llegó, el coordinador de la campaña de una de las contendientes por la presidencia de la República? Previo a publicarlo, confirmamos, por supuesto, que hubieran acudido esos personajes a la cena en casa de González Alcántara Carranca, pero a lo largo de entre ayer y hoy, Alito Moreno lo confirmó, dice él que es una reunión, no es la primera vez que se ha reunido con la cúpula del Poder Judicial. A lo largo de este día, a Milenio Televisión, Felipe de la Mata confirmó que había estado reunido en aquella cena y también nos confirmó que la semana pasada se reunieron ellos también en privado con Xóchitl Gálvez, y ante la pregunta del conductor, del periodista de televisión, de Milenio Televisión, él admite que no se ha reunido recientemente ni con Claudia Sheinbaum ni con Álvarez Maínez, a pesar de que plantea que tienen una política de puertas abiertas, de diálogo con los políticos y con otros actores. Entonces, digamos, los asistentes, y posteriormente también nos ha confirmado Felipe Fuentes, que estuvo en esa reunión. Es decir, hay una serie de confirmaciones, pero hay un silencio hasta el momento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es lo que llamamos los periodistas una noticia en progreso. Seguimos reporteando, indagando sobre qué se dijo en aquella cena y los motivos que llevaron a que ocurriera. Lo que he podido confirmar es que el motivo por los cuales los invitaron era para limar asperezas por las presiones que les había hecho Norma Piña para que apoyaran a Reyes Rodríguez Mondragón, y les decía, vamos a limar asperezas, vamos a sentarnos, y pues si ya Mónica Soto va a ser la jefa del Tribunal Electoral, pues platiquemos. Nada más que les cayó de sorpresa a Alito Moreno, ¿no? Salvador, hay dentro de tu texto expresiones claramente de rechazo a este albazo, como le llamas entrecomillado en el texto, y también hay expresiones entre los asistentes a la cena de que esta reunión se trató de una expresión de apoyo para la coalición integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Queda claro el papel, digamos, comprometido, el desempeño ya comprometido de la ministra Norma Piña, o al menos para mí, a mí me parece que ella queda pues manchado, digamos, su desempeño dentro de la Suprema Corte, porque ella tiene preferencia por una fuerza, se confirma con esta cena, que ella tiene una preferencia por una fuerza política que es de derechas o de lo que sea, pero es una fuerza política. Pero por el otro lado está la posición de los magistrados. Los magistrados son muy importantes en este momento, y diría, más importantes incluso que Norma Piña, porque son los que van a calificar la elección presidencial en un fallo que será inapelable. Son ellos los que dicen finalmente quién ganó la presidencia de la República. Entonces no es menor que se les haya llevado a esta celada, y yo te preguntaría a ti, ¿qué sientes que había de interés? ¿Por qué llevar a los magistrados frente a Alito y a Santiago Krill, que no asiste, pero da lo mismo? ¿Por qué llevarlos hasta ahí? ¿Qué había de fondo? ¿Cuál era el interés de Norma Piña de tener al Tribunal Electoral con una de las fracciones políticas que se disputan el poder en México? Un asunto interesante, Alejandro, para responder a tu pregunta, es que los magistrados electorales y otros asistentes a la cena lo interpretan como una manera de acercar a la coalición de Xóchitl Gálvez con los magistrados electorales. Esa es la interpretación de los asistentes de la cena, pero también en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como se origina el reporteo de este asunto. Es decir, era una vox populi, estaba ahí, y lo refieren críticamente en el sentido de que por lo menos había sido imprudente en tiempos electorales acercar a la ala opositora con los árbitros electorales, sobre todo cuando habían quitado a la cabeza que les era muy cómoda al PRI y al PAN. Entonces, digamos que la intención, esa ya sería mi opinión, es pues una suerte de cabildeo, de acercamiento de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para con su cercano amigo Alito Moreno, ¿no? Lo grave, hay que decirlo para todo el auditorio que nos está escuchando y viendo, que bueno, se entiende que haya encuentros entre los miembros de un mismo poder, en este caso
la ministra presidenta de la Corte y los magistrados del Poder Judicial de la Sala Superior, de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Digamos que eso es lo normal. Inclusive es normal, como ocurrió la semana pasada, que la candidata Xóchitl Gálvez se entrevistó con los magistrados. Eso es frecuente porque hay procedimientos en los que se entrevistan los afectados en un litigio con los magistrados. Lo anormal es, primero, que sea en el domicilio particular de un ministro, que la reunión sea convocada por la ministra presidenta de la Corte y que asista el presidente de un partido político en un momento en el que, diciembre del 2023, ya en pleno proceso electoral, haya esta reunión y que además otro de los invitados sea Santiago Krill, que ya dijo él, lo leí en su cuenta, que él no asistió. No, ya se aclaró. Lo aclaraste tú, Salvador, desde tu información. Pero, ¿qué dicen, qué has escuchado tú que se dice que debe separarse Norma Piña del cargo o que debe, por lo menos, dar una explicación pública porque está comprometiendo la ministra presidenta de la Corte no solamente a la Corte misma, ni al Tribunal Electoral, sino al Poder Judicial de la Federación? ¿Qué es lo que tú como periodista estás esperando de la ministra Norma Piña, Salvador? Sí, pues una reacción sobre el motivo de esa reunión, porque por lo pronto la interpretación que da, por ejemplo, Claudia Sheinbaum el día de ayer, es que le pide que no haga una operación electoral en favor de la oposición, o lo que dice Mario Delgado, que esperaría de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fuera imparcial, que no jugara de un lado de un polo político. Entonces, digamos, ahí hace falta una explicación que además la piden los mismos integrantes, funcionarios de distintos niveles de la Suprema Corte, que ya en el run eran suficientemente críticos desde diciembre del año pasado sobre la imprudencia, como así me la mencionaron, de esta reunión. Y un elemento extra es que haya sido en casa del ministro González Alcántara Carrancá, quien 2 meses antes de aquella reunión había participado en una marcha convocada por los grupos civiles cercanos a Xóchitl Gálvez. Recuerdan que aquella marcha a la que va Alcántara Carrancá a apoyar supuestamente a los trabajadores del Poder Judicial, pero los convocantes de aquella marcha rosa son precisamente las organizaciones civiles que apoyan a Xóchitl Gálvez. Y claro, y que en ese tiempo decían que eran sociedad civil, que no estaban vinculados a ningún partido o candidata o candidato. Sin embargo, justo ahorita, el próximo domingo, ya va a ser abierto que ese movimiento rosa, impulsado por Claudio X González y por otras organizaciones de la sociedad civil, convocaron aquella marcha a favor de, supuestamente para defender al Poder Judicial, como antes hicieron una, cuyo pretexto era defender al INE. Sin embargo, ese ministro en su casa, que portó simbólicamente la casaca rosa, invita a su casa a Alito, a Krill, a los magistrados electorales y a Norma Piña, ¿no? Entonces, sí, me parece que también debe haber una explicación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alito ya dio su versión. Él dice, yo me reuní, sí, y me he reunido muchas veces. Otro ministro, un magistrado, el magistrado Felipe de la Mata, nos dice en entrevista con Milenio Televisión, bueno, yo cené y me fui, digamos, subraya para decir, usted recibió presiones, bueno, yo cené y me fui. Es también una marcación de posición, me parece, en la cual, dice él también, no hay presiones, hay presionados, ¿no? Es decir, te pueden presionar, pero tú te puedes acabar el postre y irte a tu casa. Entonces, creo que hay muchas aristas todavía por conocer. Estamos indagando más sobre el asunto. Salvador, una última pregunta de mi parte. Con la información que tienes hasta este momento, con la información pues acumulada y también con el comportamiento, como bien lo has detallado, de cada uno de los personajes, ¿sientes que sin una explicación convincente la ministra Piña está comprometido su trabajo, digamos, como su imparcialidad, su desvinculación con grupos de poder que le permitan a ella hacer su trabajo? ¿La sientes con compromiso, comprometida con otras, con fuerzas?
Me parece que tendrá que dar alguna respuesta más o menos pronto, porque esa exigencia de respuesta la merecen los ciudadanos, sobre todo a 2 semanas y media de la elección presidencial y de los reclamos que hace sobre todo el sector vinculado a Morena, que además el propio presidente López Obrador ha advertido sobre un ánimo de querer judicializar esta elección. Se sabe que hay una gran cantidad de recursos interpuestos tanto ante la Suprema Corte como ante el Tribunal Electoral para cuestionar la elección con los argumentos del PRI y del PAN. Es decir, esto que fue a decir Xóchitl Gálvez a los Estados Unidos, de que hay una erosión de la democracia, que hay una elección de Estado, parece que es una narrativa que está construyendo la coalición opositora y concretamente el PRI y el PAN para cuestionar la elección. El presidente López Obrador, que podemos decir lo que quiera cada uno de él, pero no se chupa el dedo en asuntos políticos, está advirtiendo de las intenciones de judicializar la elección ante una eventual derrota, como las encuestas están poniendo, sobre todo en la elección presidencial, una distancia muy amplia entre la puntera y la segundo lugar, y que ese escenario se pone aún más complicado en la Ciudad de México. Señores, pues en pocas palabras, ellos están buscando la manera de anular las elecciones. Así tal cual. Fíjense. Hay que estar despiertos. ¿Cuál es la mejor manera de evitar todo esto? Votar masivamente el 2 de junio y mandarlos, ya sabemos dónde. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Y qué bueno por el periodista Salvador Frausto, que dio a conocer todo esto, porque simplemente nos abre el panorama de lo que ellos van a buscar después del 2 de junio. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.